I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. No sé si te has fijado que imágenes como las que acabamos de ver, en las que se publicita la venta de pisos mediante rótulos expuestos en el exterior de sus fachadas, son cada vez más infrecuentes en nuestras ciudades. El miedo a sufrir la ocupación de una vivienda está haciendo que la cartelería tradicional esté siendo sustituida por medios más actuales y alternativos, como la inclusión de anuncios publicitarios en portales inmobiliarios online. La intervención ante un supuesto de ocupación ha generado, en algunas ocasiones, diversas dudas y reticencias. Por ello, conviene que demos un repaso a lo que deben ser los procedimientos adecuados y los conceptos básicos que deben regir una actuación policial correcta en esta materia. Llegado el momento de la intervención, nos pueden asaltar dudas tales como: ¿nos encontramos ante un supuesto de allanamiento de morada o de usurpación? O quizá de robo con fuerza en las cosas. ¿Es necesaria siempre la denuncia del propietario? ¿Procede en todo caso la detención del individuo? ¿Qué pasa si no nos abren la puerta? ¿Necesitaríamos un mandamiento judicial de entrada? Como dijo Jack el Destripador, vayamos por partes. Las instancias judiciales y el Ministerio Fiscal parecen tenerlo bastante clarito. Por ello os invito a que leáis de manera detenida la instrucción de la Fiscalía General del Estado 1/2020 de 15 de septiembre, que si bien no está orientada de manera expresa a la operativa policial, como por otra parte viene a ser lógico, sí que abunda en los aspectos técnicos y jurídicos de una manera bastante extensa y pormenorizada, lo que nos ayudará a obtener una visión de conjunto. La cuestión primordial estriba en distinguir si el inmueble ocupado se destina a morada del individuo o no, porque en el primer caso nos hallaremos ante un supuesto de allanamiento de morada tipificado en el artículo 202 del Código Penal, y en el segundo, frente a un delito de usurpación del 245, castigado, como sabemos, con una pena bastante más leve. En este sentido, sabremos que una vivienda es morada de su propietario a partir de ciertos elementos fácilmente observables o deducibles durante la intervención policial y que así nos lo atestiguen, tales como si está dotada de electrodomésticos, ropa de vestir, menaje, etc. Es decir, cuando resulte indubitado que el dueño desarrolla en la propiedad actividades personales recayentes al ámbito de su propia intimidad, y ello siempre, y esto es muy importante que lo recalquemos, con independencia de que ésta sea su segunda, tercera o incluso su cuarta residencia, o de que sea un barco o tal vez una autocaravana, de que viva en ella 11 meses al año o tal vez pase en la misma solo un día, pues todas estas circunstancias resultan, a los efectos que nos ocupan, intrascendentes. Si por el contrario la vivienda está claramente desocupada, vacía, se destina al alquiler pero todavía no tiene inquilinos, se halla en venta sin ningún otro uso, o simplemente, y como tantas y tantas veces suele ocurrir, está abandonada, nos hallaremos ante un supuesto de usurpación, dado que ésta no se destina en ningún caso a morada de sus propietarios. Dado que se trata de un delito de comisión permanente que pudiera estar llevándose a cabo flagrantemente, procede la detención de los ocupantes ilegales, sobre todo cuando la acción se ha llevado a cabo mediante el empleo de violencia o intimidación. La vivienda deberá ser asegurada y restituida, si se halla en el lugar, a su legítimo morador, que no solo puede ser el propietario, sino también un inquilino o cualquier otra persona física o jurídica, siempre que acredite un título bastante para ello. Respecto a la entrada en la vivienda, si los ocupas se niegan a abrirnos la puerta, se puede optar por acceder a esta o, con un criterio más prudente, solicitar la correspondiente orden judicial, asegurando previamente el perímetro para evitar una posible huida de los culpables, principalmente
cuando se hace evidente que llevan instalados en el inmueble un periodo prolongado de tiempo. No conviene que olvidemos que la negativa expresa a abrir la puerta podría agravar considerablemente su situación procesal, al incurrir en un delito de desobediencia grave a agentes de la autoridad. Ojo, porque si el inmueble no se destina a morada de su propietario, y esta es la cuestión primordial que suele suscitar tantas dudas en la intervención policial, y los ocupantes ilegales hubiesen accedido a ella de manera pacífica, es decir, sin violencia ni intimidación, por ejemplo, a través de una puerta abierta o de un vallado roto, nos hallaríamos ante un supuesto de usurpación y no de allanamiento de morada. Si estos desarrollan ya de manera plena y efectiva su vida y su intimidad personal y familiar en la propiedad, no procedería el desalojo de estos ni mucho menos la detención, dado que el ordenamiento jurídico considera un bien más digno de protección la inviolabilidad del domicilio que la propiedad del propietario. En consecuencia, éste deberá acudir a las correspondientes acciones civiles y administrativas para interesar el desalojo de los mismos. Para que el delito se perfeccione, la fuerza actuante deberá demostrar la intención de los moradores ilegales de permanecer en el inmueble, incluso de incorporarlo a su propio patrimonio. Para ello, serán bienvenidas una serie de actuaciones posteriores, tales como la toma de denuncia al propietario del inmueble, la inspección ocular o la recogida de elementos probatorios que permitirán sustentar a posteriori la acusación. Por último, cabe remarcar que el famoso plazo de 48 horas del que tantas veces hemos oído hablar para proceder al desalojo inmediato de los ocupas, en realidad no existe y carece de base legal alguna. En el caso de allanamiento de morada, el procedimiento siempre es el mismo, con independencia del tiempo transcurrido. En realidad, lo que ocurre es que la mayoría de los supuestos que motivan la intervención policial lo son de usurpación y no de allanamiento. Es decir, obedecen a situaciones tales en las que se ocupan inmuebles abandonados por sus propietarios o que han pasado a pertenecer a bancos tras el correspondiente impago de hipotecas o derivados de fondos buitre u ocupados por inquilinos que en un momento dado han dejado de pagar la renta o el alquiler correspondiente. En consecuencia, para reintegrar al propietario en la posesión de su inmueble, éste deberá acudir al correspondiente procedimiento civil. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, que espero os haya gustado. En la descripción del mismo os dejo información complementaria sobre esta materia. No olvidéis invitar a todos vuestros compañeros a su visualización. Recordad siempre, sin nosotros no hay sociedad posible. Hasta la semana que viene. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything.